¿Qué tal, amigos de Historia y Leyendas de Culiacán? Hoy, en este su canal preferido, les compartimos un video en el que les traemos nada menos que la leyenda de los Laureanos. Los más feroces bandoleros sinaloenses que traían de cabeza a la Nueva España. Que la disfruten. Esta historia es un viaje por las sierras de Sinaloa, con sangre, traiciones, balazos y un olor a pólvora que todavía se siente en el aire. En las tierras bravas de Sinaloa, allá por los últimos alaridos del siglo XVIII, cuando el sol quemaba la piel y los caminos eran más traicioneros que un alacrán, nació la leyenda de los Laureanos. No eran héroes, ni santos, ni nada de eso. Eran los Huacos, una familia de bandoleros que se movía como fantasmas entre Mazatlán, Concordia y las sierras más jodidas del rumbo. Decían que el apodo les venía de cómo se escurrían, como guacamayas entre los matorrales, dejando solo el eco de sus risas y el olor a muerte. Esta es su historia, una que se cuenta bajito, como si el viento mismo tuviera miedo de repetirla. Imaginen un camino real, de esos que cruzaban Sinaloa como venas abiertas, polvoso, lleno de carretas cargadas de plata, maíz y sueños de los ricos. Ahí, en la penumbra del atardecer, los Laureanos hacían su ley. Eran hombres duros, con la cara curtida por el sol y los ojos como de lobo hambriento. El jefe, un tal Gregorio Laureano, según los rumores, tenía una cicatriz que le cruzaba la jeta, como si el diablo mismo le hubiera dado un zarpazo. Con él iban sus hermanos, primos y hasta unos chamacos que apenas pelaban los dientes, pero ya sabían jalar el gatillo. Estos bandoleros no le hacían al Robin Hood, nada de robar a los ricos para darle a los pobres. No. Los Laureanos eran puro interés, pura codicia. Asaltaban a quien se les pusiera enfrente, comerciantes, arrieros, hasta curas con sus mulas cargadas de ofrendas. Sus emboscadas eran un espectáculo del demonio. Caían desde los cerros, con machetes y pistolas de chispa, gritando como endemoniados. En un 2x3, dejaban el camino lleno de sangre, cuerpos tirados y el miedo metido en los huesos de los sobrevivientes. Una vez, allá por Concordia, cuenta la leyenda que asaltaron una caravana de mulas que llevaba oro para el virrey. Los arrieros, pobres, no tuvieron ni chance de rezar un Padre Nuestro. Los Laureanos los degollaron a todos, menos a un chamaco que dejaron vivo para que contara el cuento. Dile al mundo que los Huacos no perdonan, le dijo Gregorio, escupiendo al suelo. Y el plebe corrió, con los ojos desorbitados, hasta Mazatlán, donde la historia se regó como pólvora. Pero si hubo un día que los Laureanos se ganaron el odio de todo Sinaloa, ese fue en 1806, cuando le metieron fuego al colegio jesuita de San Ignacio. Imagínense. Los jesuitas eran como los papás de la región, enseñaban a los indios, les daban comida, los protegían de los abusos. Pero a los Laureanos les valió madre. Entraron de noche, como perros rabiosos, con antorchas y odio en las manos. Saquearon todo lo que pudieron, cálices de oro, cuadros de vírgenes, hasta las campanas se quisieron llevar. Y no conformes con eso, ¡zas!, le prendieron fuego. Las llamas subieron al cielo como si el mismísimo infierno se hubiera mudado a Sinaloa. Los indios y criollos de los ranchos cercanos lloraban, viendo cómo su colegio se convertía en cenizas. Ese día, los Laureanos no solo robaron, sino que escupieron en la cara de Dios y de la gente. A partir de entonces, en los pueblos y rancherías decían que los Huacos tenían un pacto con el diablo, que por eso nadie los podía agarrar. Pero también se ganaron un odio que les iba a costar su desaparición, ya que fue entonces que la fama de los Laureanos se hizo más negra y llegó hasta los oídos del marqués de Pánuco, don José Apolinario Vizcarra y del Castillo, quien era un sacerdote jesuita y académico de la Real Universidad de Guadalajara, quien había heredado el título nobiliario de su padre, don Francisco Javier Vizcarra, quien fue un marqués quizás con más orgullo que sentido común, pero su hijo, el nuevo marqués de Pánuco, era totalmente distinto, todo elegante con su espada y su peluca empolvada, quien al saber la canallada que habían hecho los bandidos al colegio de jesuitas de San Ignacio, montó en cólera y juró por su madre que iba a terminar con los Huacos. No hay bandido que se me resista, dijo, mientras organizaba una enorme partida formada por soldados, cazadores y hasta unos indios rastreadores que conocían la sierra como la palma de su mano. La cacería pronto dio frutos y fue toda una carnicería. Los Laureanos, que hasta entonces comprendieron el error que cometieron con el asalto al colegio jesuita, tuvieron que esconderse en cuevas, barrancas abruptas y ranchos abandonados.
Pero nada les valió ya que el marqués no estaba jugando, y prueba de ello fue que, sin ningún miramiento, ordenaba quemar ranchos enteros si sospechaba que alguien les daba agua o comida a los bandoleros. En un enfrentamiento que se dio cerca de Mazatlán, los soldados acorralaron a unos primos de Gregorio. Fue una masacre, balazos, gritos, sangre regada en el suelo. Los cuerpos de los laureanos quedaron colgados en los árboles para que todos vieran lo que pasaba con los que desafiaban al virrey. Gregorio, el jefe, aguantó más tiempo. Dicen que se escondió en una cueva en la Sierra de Concordia, con un tesoro robado y que nadie ha encontrado hasta hoy. Pero en 1806 fue traicionado por uno de los suyos, un compa que prefirió la bolsa de pesos del marqués a la lealtad. Lo agarraron en una emboscada y lo fusilaron en la plaza principal, después colgaron su cabeza en un palo para que los cuervos se la comieran. Junto a los laureanos andaba otra banda, la de un tal Rafaelillo, que era un tipo igual de bravo y sanguinario que ellos. Estos compás eran como los primos feos de los guacos, siempre andaban pegados a ellos en los asaltos. Pero cuando el marqués apretó la cacería, a Rafaelillo y los suyos los agarraron en la salida norte de Culiacán. Fue una batalla corta pero dicen que bastante fea, los bandoleros pelearon como perros acorralados, pero los soldados eran más. Rafaelillo cayó con un balazo en el pecho, y con él se acabó lo que quedaba de la alianza de los bandoleros. Luego, tras una serie de enfrentamientos, los principales miembros de los laureanos fueron capturados y fusilados, y los pocos laureanos que sobrevivieron se esparcieron como cucarachas. Unos huyeron para Sonora, otros para Baja California, y hasta hay quien dice que un par de ellos llegaron hasta California, en donde se perdieron en el olvido. Pero la banda, como tal, ya no era nada. Los guacos, que habían sido el terror de Sinaloa, se convirtieron solo en un recuerdo, en una de esas historias que las viejitas contaban para asustar a los chamacos. Hoy, en las sierras de Sinaloa, todavía se habla de los laureanos. De hecho, hay un restaurante en el Quelite, Sinaloa que se llama el Mesón de los Laureanos, y en Mazatlán. Son incontables los buscadores de tesoros que se la pasan soñando con encontrar el tesoro que Gregorio escondió antes de que lo agarraran. Dicen que está en una cueva, protegida por el espíritu de los guacos, que no dejan que nadie se acerque. Los caminos donde asaltaban siguen siendo peligrosos, como si el eco de sus maldades todavía rondara. No eran héroes, ni revolucionarios. Eran unos cabrones que vivieron a su manera, desafiando a la ley y al destino. Pero en Sinaloa, donde la tierra es dura y la gente más, los laureanos se volvieron leyenda. Y si algún día pasas por Concordia o Mazatlán y escuchas un ruido raro en la sierra, no te confíes. Puede que sean los guacos, todavía cabalgando en la noche, buscando su próximo golpe.